Tarde pero sin sueño, muy buenas noches y bienvenidos a After Office, la católica reflexión nuestra de cada día. Te saluda como cada viernes por la noche tu amigo y servidor Juan Manuel Rodea, pidiendo de antemano una disculpa por lo que es el retraso en lo que es el horario. Sabes que estamos a partir de las 9, tiempo del centro de México. En esta ocasión, cediendo también nuestro espacio y transmisión por la programación de Nueva Alianza Radio, que pues es alusiva a esta fecha que nos representa, que es nada menos que la fiesta del Espíritu Santo, que es Pentecostés. Por eso es que estamos con este grado de retraso, de recorrer, y prometiéndote, pues, procurando la misma calidad que estamos buscando darte en cuanto a contenido. Y pues también me acompaña en esta noche mi amigo de transmisión, Rodolfo Chávez Corominas. ¿Cómo estás, Rodo? Muy bien, muchas gracias. Sí, ¿cómo has estado, amigo? ¿Qué tal te trató la semana? ¿Qué nos puedes contar un poquito para entrar más más cálidamente aquí a esta charla? Pues, ¿qué te diré? Tratando de conciliarme con la cuarentena, ¿no? Para tratar de estar más ameno a los tiempos litúrgicos, ¿no? Como ya sabemos, ya se acerca Pentecostés, entonces he tratado de reflexionar, meditar acerca de Pentecostés, ¿no? Muy bien, amigo. Sí, y es que de hecho es lo que nos comentaba Carmen, ¿verdad? Que es esa parte de las mismas circunstancias, pues te ayudan a interiorizar, a darte cuenta de qué es lo que estás buscando y cómo está el estado, pues, de tu alma, de tu mente, y poder ya a partir de eso, pues pedir al Espíritu Santo que nos dé un poco más de luz sobre estas áreas, pues que queremos nosotros que el Señor vaya tocando. Y de hecho, pues esto va en la línea de la pregunta del día de hoy. Antes de poder ir hacia la pregunta, si es la primera vez que nos acompañas, querido amigo internauta, querido amigo espectador, amigo espectadora, nosotros lo que hacemos en este espacio de la católica reflexión nuestra de cada día es emular esa, ese compartir que se tiene ya saliendo de trabajar, de estudiar, esa práctica que se tiene en las grandes ciudades y ahora ya también en las medianas, donde pues se espera un poco a que disminuya el tráfico mientras se comparte con algunos compañeros de la oficina, con algunos compañeros del trabajo. En esta ocasión, naturalmente, estamos sujetos a las circunstancias donde la mayor parte de las personas que trabajamos, estudiamos, estamos haciéndolo por home office, dado que pues con la contingencia no nos podemos mover. Y pues bueno, de hecho, en ese entendido, pues vamos aquí ya nada más a ver también, estamos rectificando la transmisión con la página de Católico Defiende tu Fe. Ok, listo. Ok. Ah, bueno, compartir en la página. A ver. Ok. Mm, ok. Y listo. Perfecto. Listo. Ay, esos detalles de las audiencias y sobre todo cuando se hace una producción en conjunto,
a veces nosotros no nos damos abasto con muchas cosas. De antemano y una reiterada disculpa, pero pues aquí seguimos. Y pues bueno, creo que vamos a poder ir ahora sí hacia la parte de las secciones que tenemos. Entonces, a propósito de la reflexión, pues tratamos de darle un giro pues de actualidad. Por eso es que vamos a lo que son los signos de los tiempos. Y así tenemos que hoy, 29 de mayo, un día como hoy, pero de algún otro año en cuestión sucedió algo, como por ejemplo en el año 757 Pablo I sucedió a Esteban como papa de nuestra iglesia. También un día como hoy, pero de 1176, en Italia se libró la batalla de Legnano entre el emperador Federico Barbarroja y la Liga Lombarda. En 1265 nace el poeta italiano Dante Alighieri, que nos dejó la Divina Comedia. Esa novela que habla precisamente sobre el cielo, el purgatorio y el infierno, que vienen siendo las tres postrimerías de la fe católica. Nace también en 1439, un día como hoy, el Papa Pío III. La ciudad de Constantinopla en 1453 tomada por los turcos y se pone fin al imperio bizantino. Un día como hoy, pero de 1486 en España, las tropas cristianas de Hernán Pérez del Pulgar reconquistan a los musulmanes de la ciudad de Salar. En 1494, en el barranco de San Antonio, tiene lugar la primera batalla de Acentejo, donde el ejército castellano sufre su mayor derrota contra los guanches. En 1500 muere el explorador portugués Bartolomé Díaz. En 1630 nace el rey inglés Carlos II. En 1727, en Rusia, Pedro II se convierte en zar. En 1790, el actual Estados Unidos, Rhode Island, se convierte en el estado número 13. Un día como hoy, pero de 1810, en Buenos Aires, la recién creada primera Junta de Gobierno decreta la creación de los cuerpos militares nacionales. Un día como hoy, pero de 1825, en la catedral de Reims, Carlos X es coronado rey de Francia. En 1829 nace Fernando Montes de Oca, que es uno de los niños héroes. En 1848, en Estados Unidos, Wisconsin se convierte en el estado número 30 de la Unión. En 1868, en Belgrado, asesinan al príncipe Mijailo Obrenović III. Un día como hoy, pero de 1874, nace el escritor católico británico Gilbert Keith Chesterton, que nos dejó obras como Lo que está mal en el mundo, Los límites de la cordura, algunas de las que hemos hecho un poco referencia en programas anteriores y que pues de hecho se vio interrumpido lo que es la causa de su beatificación. Esperamos que pronto haya noticias al respecto por parte de la iglesia sobre Chesterton, que es uno de los principales críticos anticipados del posmodernismo y pues es una referencia que es obligada prácticamente nosotros como católicos, sí o sí. Y bueno, pues un día como hoy también, pero de 1876, muere el oficial del ejército de Venezuela en la Guerra de Independencia, Diego Ibarra. En 1892 nace Alfonsina Storni, otra escritora. En 1892 también muere el religioso persa, fundador del baísmo, Bahá'u'lláh. En 1894 nace el cineasta estadounidense de origen austriaco Joseph von Sternberg. También en el 97 nace la aristócrata rusa Tatiana Nikolaevna Romanova, que es hija nada menos que el zar Nicolás II, que fue aquel que había sido depuesto por el Ejército Rojo. Ya viene siendo hermana de Anastasia prácticamente. También un día como hoy, pero de 1910, muere el compositor ruso Mili Balakirev. En 1913, Igor Stravinsky estrena su ballet La consagración de la primavera. En 1914, en el Golfo de San Lorenzo, en Canadá, se hunde el transatlántico Empress of Ireland, que fue construido en 1906. Esto para darnos una idea de que a principios de siglo, pues los accidentes de este tipo de embarcaciones eran más frecuentes de lo que se cree. Nosotros tenemos conocimiento del Poseidón y del Titanic, pero también están algunas otras embarcaciones
de esa envergadura y que sufren estas consecuencias. Y pues bueno, un día como hoy también, pero de 1918, se inicia la batalla de Skradilegen, que duró 2 días y tuvo lugar en el frente griego durante la Primera Guerra Mundial. Un día como hoy, pero de 1919, en la actual Eslovenia, se funda la República de Prekmurje. En 1917 nace el presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy, el único presidente católico que ha tenido Estados Unidos. Creo que es posible decir que gracias a él se evitó la Tercera Guerra Mundial, dada la forma en la que confrontó esa crisis que estaba entre Estados Unidos y aquel entonces la Unión Soviética. Durante su presidencia es que se escribe precisamente la encíclica Pacem in Terris por parte del entonces Papa San Juan XXIII. Un día como hoy, pero de 1919, los científicos Arthur Eddington y Andrew Crommelin comprueban la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. En 1924, en Madrid, se funda la agrupación deportiva El Rayo. En 1929 nace el físico británico Peter Higgs. En 1932 muere el poeta y letrista tanguero argentino, coautor de ese tango que nosotros conocemos de La Comparsita. Ya después pondremos la canción, si nos queda tiempo en algún momento, Pascual Contursi. En 1932, en Washington, D.C., los veteranos de la Primera Guerra Mundial protestan debido a la promesa del gobierno de pagarles un bono recién en 1945. En 1936 muere el escritor costarricense Manuel González Celedón. En 1938, Miguel Fleta, el tenor español. 1940, la actriz estadounidense Mary Anderson. 1941, durante la batalla de Creta en la ciudad Heraclión, tropas alemanas ocupan el aeródromo en el momento en que tropas aliadas evacuaron el puerto. En 1942, en la Cancillería del Reich en Berlín, Hitler recibe al político de la India Subhash Chandra Bose. En 1942 muere el actor estadounidense John Barrymore. En 1948 en Nueva York se crean las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas. Creo que son eventos cruciales que nosotros es preciso que de preferencia tengamos en mente para poder entender cómo funciona el mundo actualmente y cómo van tomando el rumbo precisamente. En 1951 mueren la cantante estadounidense Fanny Brice y el compositor griego-francés Dimitrios Levidis. En 1953 el neozelandés Edmund Hillary y el Sherpa Tenzing Norgay llegan a la cima del monte Everest. En 1953 nace el futbolista mexicano Pepe Martínez. En el 54 muere la periodista estadounidense de origen británico y ganadora del premio Pulitzer, Anne O'Hare McCormick. En la Ciudad del Vaticano, en 1955, el Papa Pío XII beatifica al religioso Marcelino Champagnat, que naturalmente después daría el paso a la canonización y que de hecho se le tiene como patrono de la educación. En 1957 muere el cineasta británico James Whale. En 1958 muere el poeta español y premio Nobel de Literatura de 1956, Juan Ramón Jiménez, el autor de esas novelas que tanto nos conmovieron en la infancia, que son las de El burrito platero. Un día como hoy, pero de 1959, nace la cantante y actriz costarricense Maribel Guardia. En 1963 nace también Ana Fernández, actriz española. En 1964 el cantante español Javier Ojeda. En 1966 en la Ciudad de México se inaugura el Coloso del Santa Úrsula, el Estadio Azteca, que ha albergado a varios equipos a lo largo de la historia y que también ha sido sede de algunos encuentros de lo que fueron los mundiales en México cuando se celebraron y que también ha visto algunos retiros pues masivos antes de que pudiera haber coronavirus y todo esto. Ya recibió al Papa Pablo II, ¿no? Recibió al Papa Juan Pablo II. Al Papa Juan Pablo II, es correcto. Ese Papa de la juventud de muchos. Así es, Rodó. Y también tenemos que en 1970 en Buenos Aires, la organización guerrillera Montoneros secuestra al general Pedro Eugenio Aramburu. En 1970, a propósito de lo que es el fútbol,
nace Roberto Di Matteo, que fue entrenador, el futbolista estadounidense Scott Garlick en 1972. En 1977 nace el exfutbolista Massimo Ambrosini. Y tenemos otros tres que nacen, cuatro, uno italiano, peruano, angoleño y brasileño respectivamente, que son Marco Cassetti, Marco Flores, Luján, Antonio Levo, Sergio Roberto Pereira de Sousa. En 1978, en la localidad de Panzos, en Guatemala, el ejército ametralló una manifestación pacífica de indígenas mayas. En 1979 nace el futbolista alemán Arne Friedrich. También en ese mismo año, Alberto Cifuentes, otro futbolista. Entonces, hoy es una fecha especial para el fútbol. En 1939 muere la actriz estadounidense Mary Pickford. En 1981 nace el futbolista ruso Andrei Arshavin. También un día como hoy, pero de 1982, nace la modelo brasileña Ana Beatriz Barros. En 1982 también la banda Queen da un concierto en Elland Road en el estadio de Leeds United. En 1983 nace el futbolista mexicano Alberto Medina. En 1983 también Cristian Bustos Costa, un futbolista español. Y en el 85 en el estadio Rey Balduino en Bruselas, en Bélgica, antes del comienzo del partido de la final de la Copa Europea de Fútbol, los aficionados provocaron una avalancha humana, dejando 39 muertos y unos 600 heridos. Para que tomemos en cuenta, a propósito precisamente de lo que nosotros hacemos y cómo debe de ser su uso responsable, en este caso, de espacios y recintos como los estadios de fútbol, ¿o no, amigo? No, claro, claro. Y un día como hoy, pero de 1987, nace el torero español Víctor Barrio. En el 88 muere el político y presidente sierra leonés Siaka Stevens. En 1988, en Guayaquil, Ecuador, se inaugura el estadio Isidro Romero Carbo, otro estadio que tiene una capacidad para 55,000 personas y es el más grande precisamente del Ecuador, paralelo a este estadio Azteca que ya es conocido también como el que tiene mayor capacidad a nivel nacional aquí en tierras mexicanas. En 1989 muere el director de orquesta y músico italiano Giuseppe Patene. En 1991, en Vic, España, la banda terrorista ETA comete el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil, provocando 10 muertos y 44 heridos. En 1944 muere el político comunista alemán, líder de la República Democrática de Alemania, Erich Honecker. En 1997 muere el cantautor y guitarrista estadounidense Jeff Buckley y también el locutor radiofónico George Fenneman. Creo que hasta aquí son las personas que más o menos conocemos y algunos acontecimientos de interés. Y vamos a también mencionar el santoral de hoy, que es de San Germán de París, San Maximino Obispo y Santa Julia Úrsula Ledokowska. Y creo que ya es momento, ahora sí, de mencionar cuál es la pregunta base. ¿Qué significa esto? Ahorita vamos a decir cuál es el contexto de la pregunta y pues antes que nada vamos a entregarle esta reflexión a nuestro Señor, invocando al Espíritu Santo, ¿verdad, Rodo? Sí, por supuesto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Y enciende el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Y se renovará la faz de la tierra. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega Ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues amigos espectadores, amigos internautas, ¿tienen alguna pregunta más? ¿Tienen alguna respuesta a esta pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Pueden dejárnoslo en los espacios correspondientes que los vamos a revisar y a retomar ahorita en lo que es la reflexión, en los dos bloques que siguen y el de cierre.
Pues bueno, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos alguna respuesta? ¿Tenemos algún comentario? Vamos a mandar saludos. Mandamos por ahí un saludo a Mayra, que está comentándonos en lo que es el Face, nos mandó un emoji. Bueno, creo que a veces sin palabras podemos comunicar mucho y es preciso también entender que podemos comunicar algunas cosas con el silencio. Creo que nos va a ayudar el Espíritu Santo precisamente a tener ese entendimiento que necesitamos, ¿verdad, amigo? Sí, correcto. Bueno, a ver, entonces, ¿cuáles son las preguntas que tenemos, Rodo? Las preguntas que tenemos son, ¿sabemos qué es lo que buscamos entender? ¿Qué nos limita a buscar y entender el bien? ¿Qué necesitamos para entendernos y trascender en nuestra búsqueda? ¿Te parece si con eso, amigo? Buscar entender. Fíjate que ya que lo mencionas, la búsqueda del entendimiento viene siendo una parte que nos apremia porque todos estamos pues en búsqueda del bien y la verdad y creo que pues se dice precisamente también en la escritura que nosotros a veces tenemos limitaciones para orar, como por ejemplo, ¿qué limitaciones tú crees que puede experimentar la gente o qué es lo que pasa cuando estamos precisamente nuestra vida espiritual empezándola o ya incluso teniendo la vivida ya con algún tiempo y que sin embargo tenemos pues cosas que nos cuestan trabajo para orar? ¿Qué pudiera servir de ejemplo, amigo? Yo creo que el que nos dispersemos, el que no confiemos en el poder de la oración y nos preocupemos por otros temas que nos están afectando en nuestra vida es lo que nos puede distraer de esto, ¿no? Y fíjate que los distractores son una parte importante porque, mira, en condiciones normales, todos estamos de que, bueno, pues es que necesito estar en mi casa, que para pensar bien las cosas, que para trabajar más a gusto, para como que deseando, pues un lugar tranquilo. Y resulta que ese recinto que estábamos buscando muchos termina siendo contraproducente porque no hay diferenciación de los espacios y a veces terminan mezclándose, por ejemplo, tareas como puede ser el trabajo, el estudio y las labores de la casa. Entonces, pues a ver, voy a lavar 5 trastes y me voy a pasar al reporte. Y esto, pues luego a veces puede traer algunas, pues sí, confusiones en el hecho de que, pues estabas haciendo algo, pero ya no terminas de hacerlo bien porque ya el tiempo te está demandando hacer otra cosa y creo que es parte de la procrastinación que a Ujú. veces el estar preocupados por las cosas que tenemos que hacer después de lo que estamos haciendo nos distrae de lo que estamos haciendo y lamentablemente esto se ve también en la vida de oración, como tú bien lo estás diciendo. Y aquí puede haber precisamente la creencia equivocada de que María y Marta hacían cosas diferentes, cuando precisamente eso lo retoma. Fíjate que ayer estuvo dando unas palabras Monseñor Víctor Aguilar, ya para Ujú. la inclusión de un seminario del Frente Nacional, y tomó dentro de varias referencias la referencia de Marta y María, precisamente, ¿y te acuerdas qué es lo que le dice Jesús a Marta? No, no me acuerdo. Que está haciendo el quehacer y que le dice, oye señor, pues no te molesta que pues mi hermana no me está ayudando y me está dejando todo sola. Sí, no recuerdo exactamente, pero algo así. Dice, María ha escogido la mejor parte, pero aquí es donde hay que rebobinar la cinta y decir, la parte que debe de ser o la parte que corresponde. No, dijo la mejor parte. Porque no está descartando precisamente el trabajo, porque el trabajo también es necesario. El trabajo no solamente nos dignifica, sino que nos da precisamente lo que necesitamos, pues para comer, para asearnos, para dormir, para todo lo demás, que viene Ujú. siendo pues obra y gracia de la providencia,
que nos asiste, pues precisamente para que no nos falte nada en esta vida y que pues no tengamos pretextos precisamente en la vida espiritual. Entonces era lo que él estaba diciendo. Tenemos que buscar nosotros como católicos armonizar ambas cosas. Es un reto, pero es un reto posible. Y ese reto pues solamente se puede tener claro a través de esa disposición de la búsqueda y del entendimiento que se está buscando. Entonces el entendimiento, ¿a partir de dónde surge? Pues de reconocer la propia confusión, porque en la primera sesión hacíamos alusión precisamente de dos acontecimientos opuestos y uno viene siendo Babel y el otro viene siendo el acontecimiento que vamos a festejar como cristianos el domingo. Entonces Babel está refiriéndose a la dignificación del hombre por sí mismo y a través de la obra que está haciendo, de decir, magnánimamente voy a emprender una obra que va a tocar el cielo. Sí, espérate, pero cada uno de los que estuvo empeñado trabajando en eso tuvo cierto recelo como para desconfiar del que estaba trabajando a su lado, empieza a hacer alianzas y empiezan a entablar un lenguaje que viene siendo desconocido para los otros. Eso que fue lo que hizo que se entorpeciera la construcción de esa obra y que quedara pues inacabada. ¿Por qué? Por la confusión. Esa misma confusión nos lleva a hablar idiomas diferentes, a veces inclusive hablando el mismo idioma. Porque cuántas veces nos ha pasado de que tenemos diferencias con nuestros familiares, con nuestros amigos, con compañeros de trabajo, de escuela, precisamente porque buscamos cosas diferentes. Y al buscar cosas diferentes, pues estamos procurando hacer las cosas a nuestra manera y eso también nos aparta del punto de vista de la otra persona, de las razones por las cuales hace las cosas. Y ahí puede haber hasta confusión precisamente cuando alguno de los implicados ha descubierto la verdad, cuando otros siguen esa búsqueda, y ahí está precisamente el desconocimiento de esto, ¿no? O sea, el peligro principal del entendimiento es el desconocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Ya lo hemos abordado en otros programas que esperamos también compartirles y citar si acaso algunas otras cosas pequeñas para no alargarnos mucho. Aquí vamos a remitirnos que la verdad es la parte fundamental del plan de salvación que es Cristo mismo y que tiene pues no solamente un acontecimiento, sino una continuidad. Resucita, después de resucitado, hay un momento en el que ya teniendo los apóstoles como un propedéutico para hacer ya la labor de instauración de la iglesia, ya los ve que ya tienen como que la mayor parte de las cosas listas, dice, es mi hora de partir y viene mi relevo, que es el Espíritu Santo. Ahí se ven. Y nosotros en el Evangelio lo vemos pues como que de una forma pues un tanto simple de que dices, ah, bueno, pues ya se acabó una etapa, pero a mí me llama la atención cómo lo narra precisamente el padre Rubén, que es el párroco de Nuestra Señora de los Remedios de Tequisquiapan, es una de las principales iglesias aquí en San Luis Potosí, quien nos sintoniza aquí, y él está diciendo precisamente que pues ese momento en el que Jesús asciende a los cielos, precisamente a propósito de la fiesta que celebramos el domingo pasado, nos remonta a esa despedida que tenemos de familiares, de amigos, de etapas de vida, y que a veces el dolor de la partida te prepara para lo nuevo que va a venir. Porque de hecho, Pentecostés es una fiesta que está en el calendario judío y que celebra lo que es la fiesta de la cosecha. No se lo esperaban a lo mejor los apóstoles, pero estaban reunidos para esta fiesta
y reciben al Espíritu Santo de una forma en la que no lo hubieran sospechado, porque empiezan a visualizar precisamente que cada uno empieza a hablar el idioma de la diferente gente. Entonces, pues yo creo que dejamos el texto bíblico para el siguiente bloque, ¿verdad, amigo? A no ser que quieras Sí. comentar otra cosa. No, no, no. Continuamos. Bueno, pues a ver, amigos internautas, en el caso de ustedes, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna comentario, alguna respuesta a alguna de las interrogantes que hemos planteado, pues los invitamos a dejarlos en la caja de comentarios y seguimos ya con el siguiente bloque. Bueno, amigos internautas, ¿alguna pregunta, alguna respuesta? Bueno, entonces vamos a seguir saludando a aquellos que han estado interactuando en lo que son las reacciones, aquellas personas que se ve que se están uniendo, como Jazz Martínez, que de hecho pues es parte también del equipo de Nueva Alianza Radio. Y pues lo que nos interesa ahora pues es retomar las preguntas que nos habían estado faltando. Entonces creo que nada más había como una dos, ¿verdad, amigo? Sí, sí, sí. ¿Te las comento? Sí, por favor. Nos faltarían las del bloque 3, que son: ¿cuál es el reto principal para recibir la fusión del Espíritu Santo y unirnos a su acción en el peregrinaje de nuestra iglesia en estos tiempos? ¿Y cuál es hoy el mensaje de Pentecostés para cada uno de nosotros? Ok. Más o menos, ¿qué es lo que estás comprendiendo de lo que es la parte del mensaje, amigo? No, no te escuché. Pues mira, hablamos de que el entendimiento nos ayuda a esclarecer las cosas, pero también nos enseña a identificar cuáles son las cosas que tienen que quedar esclarecidas, como en este caso, pues viene siendo el mensaje. Y entonces, pues, ¿cuál será el mensaje y qué ejemplos podremos ver? De hecho, pues estas 2 semanas creo que fueron decisivas en lo que es la legislación y la defensa de la vida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pudiera aplicar eso como ejemplo, Robo? A ver, déjame ver cómo puedo ejemplificarlo. Yo creo que es dejar de lado la confusión del pecado que querían llevar a cabo como iniciativa, que era pues el aborto, ¿no? Tanto en los estados de Guanajuato y de San Luis Potosí aquí en México. Y es dejarnos llevar por el entendimiento, que es parte de lo que nos deja el Espíritu Santo, ¿no? Es lo que yo entiendo. Claro, y sobre todo porque ahí es fundamental entender esa parte, que por qué los católicos estamos hablando de que acción social contra este tipo de legislaciones que precisamente ya descartan la vida desde el vientre materno, entonces de rechazar estas iniciativas, apela precisamente no al rigor que nos achacan precisamente las personas que no son creyentes, porque nos vamos a encontrar constantemente con el argumento del Estado laico, de que es preciso que las creencias pertenezcan a la esfera de cada uno, de su casa y todo esto, cuando ellos tienen la visión de que para nosotros es malo el aborto porque es pecado, siendo que pues es al revés, es pecado
porque la ley de Dios lo que busca precisamente es proteger la vida. Bien se dice, ya cuando Jesús está entre nosotros, que todos los preceptos que conforman la ley mosaica y que a su vez se clasifican en 10, se pueden resumir en dos que vienen siendo preceptos básicos, que son: amarás a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo. Programas anteriores hablábamos precisamente de la importancia que tiene el cuidarnos a nosotros mismos, el cuidar nuestro cuerpo, porque habla precisamente de que en la medida que seamos capaces de tener esa procuración de nuestra integridad, vamos nosotros a ver a los demás, y que de hecho pues prácticamente es una parte fundamental del amor. Eso lo vamos a poder consultar en los enlaces respectivos de los programas que ya han hablado precisamente sobre el amor, y de hecho hay algunos puntos que vamos a tocar en los próximos programas de esta segunda temporada. Pero prácticamente ahí podemos identificar el hecho de que, ya teniendo esa claridad de que estamos buscando el bien y que estamos buscando la verdad, vamos a irnos hacia el plan de salvación, que se trata precisamente del rescate de la creación, porque precisamente la creación apela al principio, ese principio donde Dios Padre, al tener pues esa plenitud de su omnipotencia, va creando el mundo gradualmente y de una forma desarrollada, que para que nosotros pudiéramos entender lo complejo del asunto, pues lo revela de forma que a nosotros nos quede pues los dos relatos de la creación que están en el Génesis, y que no se diferencian uno del otro, sino que se complementan a propósito de los detalles que pudiéramos encontrar en uno y que en otro no encontramos. De hecho, así como los católicos tenemos como fuentes de revelación la escritura, la tradición y el magisterio, los judíos también tienen sus fuentes, digamos, de tradición, y tienen unos cuentitos que se les conoce como el Mishraim, me parece, y que ayudan a entender los escritos veterotestamentarios, que para ellos viene siendo la Torá. Entonces, pues tenemos un Dios que, como lo abarca todo y va más allá de nuestro propio entendimiento, Él nos va hablando en un lenguaje que nosotros entendamos cada uno por nuestro nombre y de acuerdo a las habilidades que Él nos da. Creo que ahora sí ya podríamos bien hacer la lectura rápidamente. Entonces nos vamos a ir a los Hechos de los Apóstoles, al capítulo 2. Vamos a empezar pues sí desde el verso 1, y dice: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Residían en Jerusalén hombres piadosos, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se oía hablar en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues, como cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra propia lengua nativa. Partos, medos y lamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, los romanos residentes aquí, judíos, prosélitos, cretenses, árabes, los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos, y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían riéndose: están llenos de vino. Esta es palabra de Dios. Te lo vamos. Bueno, y fíjate que aquí ya acabo de tener yo
una parte que me ha iluminado precisamente la escritura en función de esto que estamos comentando, aunque me preferiría escuchar si tú tienes algo, amigo. Mm, no, pues, me quedo con lo que habías comentado anteriormente, ¿no? Que es importante de confiar en la oración, en la promesa del Espíritu Santo para poder llegar a un entendimiento, ¿no? Esta, este momento histórico que acabamos de vivir, para eso estuvo permitido en el plan de Dios. Para eso está permitido que en este periodo estemos teniendo provisionalmente asistencia virtual a lo que son las transmisiones de la Santa Misa, aunque prácticamente se trata de que nosotros
tengamos ese reinicio desde casa y de nuestra propia persona para ir ya hacia la parte que sigue, ya una vez con, pues eso que dicen que va a ser la nueva normalidad, pero que como todo, mientras nosotros sigamos en oración y juntos fraternamente en el espíritu, pues vamos a poder enfrentar lo que sea. Y ese tercer pilar viene siendo los carismas, porque precisamente gracias a los carismas, además de pues lo que son las lenguas y la interpretación de las mismas y algunas situaciones de revelación personal, van orientados hacia esas formas en las que nosotros tenemos la habilidad para servir, que viene siendo la parte de formación, la parte de la predicación, la parte de la acción social, todo eso que precisamente nos lleva a pensar en una búsqueda activa del bien, a propósito precisamente de que va a haber personas que la iniciativa les va a demandar actuar, hay otras personas que van a decidir no actuar por rechazo, porque el entendimiento también es un acto de voluntad, y eso lo vemos también en este mismo texto, que precisamente mientras unos están sorprendidos y esa sorpresa llevándola y encauzándola hacia la fascinación y el descubrimiento de por eso es que dice que él siembra en todos lados, independientemente de los resultados, de acuerdo a las condiciones en las que se encuentra directamente a pleno rayo del sol, donde hay más dificultad, o ya al final, que es cuando voy a tomar un ejemplo chiquito de la jardinería, dicen que es el mejor momento del día para hacer trasplantes de una maceta a otra, porque ya no se estresa la plantita con el sol. Entonces creo que eso nos lleva precisamente a entender que el plan de salvación lleva etapas y lleva también por lo mismo un procedimiento, un proceso que nosotros no nos podemos brincar. Todo lo contrario, debemos de seguirlo al pie de la letra para tener buenos resultados, para poder tener los frutos que esperamos, la cosecha que necesitamos, y por eso es que la fiesta de Pentecostés es la que es elegida por el Espíritu Santo para que nosotros tengamos esa cosecha de la salvación, que es todo el trabajo que realizó Jesús para la iglesia. Y ya de nosotros depende precisamente que esa iniciativa esté dando frutos canalizados en en esas demandas y en esas adversidades que ponen a prueba precisamente el bien y la verdad. Ahí es donde se dice, ahí es donde se prueba más bien lo que se dice de qué estamos hechos o no. Si te veo como que con algunas, algunas cosillas que decir, Rodo. No, no, no.
realmente ya también la hora me está afectando, entonces empiezo a soñar y dispersarme, ¿no? Pero trato de ponerte atención, ¿no? Pero fíjate que la parte de los sueños pues nos ayuda precisamente porque la esperanza viene desde el interior, como habíamos dicho en los otros programas, y que esas inquietudes que pone Dios en nuestro corazón son precisamente para buscarlo a Él. Y creo que este es el momento de retomarlas, precisamente para que este momento pues sea nuestro momento, y creo que ese es el mensaje de Pentecostés para hoy y para todos los días que le siguen. Entonces, pues creo que hasta aquí vamos a dejarle. Ya si nos puedes ayudar con la oración final, pues vamos a estar agradecidos, amigo. Claro que sí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad de realizar este programa que es para ti, es para tu obra. Te pedimos por todos aquellos que están enfermos, que están en situación de calle, que necesitan más de ti. Terminamos con la versión que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por haber compartido, amigo. Muchas gracias, amigos internautas que se quedaron aquí con nosotros. Les recordamos que tenemos una cita, ahora sí, a partir de las 9 de la noche, tiempo del centro de México, aquí en Nueva Alianza Radio, desde donde Jesús te ama y te lo anunciamos. Les invitamos a quedarse también pendientes este fin de semana de la programación que tenemos especial en torno a la fiesta de Pentecostés. No dejen de revisar precisamente las indicaciones de las transmisiones que vamos a tener, y desde luego también invitarlos a que el contenido de Católico Defiende tu Fe lo sigan viendo, lo sigan interactuando, sigan compartiéndolo. Tenemos una cita el lunes a las 9 tiempo del centro de México con una nueva reflexión, porque termina el tema, más no compartir. Muchas gracias y bendecida noche.